Hola chicos, ¿qué tal? Estamos con Tati, venimos del Facebook porque ha sido un poco lío todo lo que es la conexión a través del Facebook. Esperemos que en Instagram funcione igual de bien que el otro día. Voy a invitar a Tati. A ver, un momentín. Vale. Hola, ¿qué tal todos? Os estoy viendo ahora. Saludos a todos. A ver, listo. Opa. Hola, ¿qué tal? Ay, ¿tú también preguntas? Venga, estamos todos esperando a Tati. Vámonos. A ver, mientras estábamos hablando, hemos presentado a Tati y estábamos hablando precisamente de la productividad y de un vídeo que ella publicó sobre la cantidad de perros que puedes hacer en un día en la peluquería canina y con calidad, evidentemente. Hola, hola, ¿qué tal? Encantados de veros a todos y esperando a Tati Horizondo para seguir hablando desde Venezuela. Espero que se pueda conectar porque ha habido un poco de problemas técnicos con Venezuela. Ay, gracias. Gracias por lo de guapa. Intento hacer lo que puedo. Espérate que Tati me está escribiendo por el Facebook. A ver, veo... Sí, estoy... Espera. Un momentito que le digo que estoy en Instagram. Pues gracias por los piropos. Se agradecen un montón. Ah, se puede ver este vídeo. Este vídeo se puede ver, se quedará grabado en el IGTV de Blogroomer y no hay ningún problema. Podéis ver todas las charlas. Es más, ahora mismo me he estado subiendo todas las charlas a YouTube, ¿vale? Las de Facebook y después subiré todas las charlas de Instagram, ¿vale? Entonces, deciros que todas las charlas de todos, y ya llevo creo que 20 charlas, están, bueno, llevo subida 20, pero hemos hecho más de 20. Pues estarán subidas, espero que al final de esta semana, y serán estrenando una tras otra en YouTube, ¿vale? Y aquí pues las tenéis en IGTV. Lo que aquí no tenéis todas las charlas que he hecho porque las charlas las empecé en Facebook. Entonces hay ahora mismo un mitad y mitad y lo que estoy intentando es recopilarlas todas y controlar que están todas en YouTube, ¿vale? Tanto las de Facebook como las de Instagram. Después también quiero hacer como una especie de resumen de las charlas, que yo creo que es donde está más la salsa de todo lo que hemos ido hablando, de todos los temas, y entonces podréis verlo directamente allí, ¿vale? También que sepáis que ahora es una charla de peluquería canina, pero el tema de Blog Groomer son tres. Es el deporte con tu perro, la peluquería canina en sí y todo lo que necesitas, tanto profesionalmente como los clientes para que nos vienen y que quieren saber más sobre la profesión de la peluquería canina. Y después también nutrición canina y felina. La semana que viene tenemos a R. Leo, nutricionista canina, que ya ha estado alguna vez en una de nuestras charlas, y con ella hablaremos de la desparasitación tanto interna como externa. Evidentemente sabéis que hay marcas comerciales que te venden desparasitadores. No vamos a hablar de ninguna marca comercial, vamos a hablar de todas las cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a nuestros perros a estar bien desparasitados, desde la limpieza, desde comidas que ayudan a nuestros perros a desparasitarse internamente y externamente, ¿vale? Entonces son todo cosas naturales y no es nada que digamos que sea de veterinario o que tengáis que comprar.
yo lo que intento es que mejoremos a nivel de nutrición, porque mucha gente da pienso por comodidad y es totalmente lícito. Nunca oréis que yo os diga lo que tenéis que decir. Pero, mira, me dice que está aquí Tati. Espérate un segundo. Vale, perfecto. Muy bien. Pero sí que es verdad que es importante informarse y tomar una decisión bien informada de todo lo que hagáis. Y ese es mi objetivo. Hombre, Tati, ¿cómo estás? Uy, hija, que dado más vueltas que un trompo. ¿Por qué? ¿Por qué has dado tantas vueltas? Iba para Facebook, venga para Instagram. Ahora sí, te escucho muy lejos, habla un poquito más fuerte. A ver, espérate, que voy a subir yo aquí el volumen. Ya Ajá, no puedo subirlo más. Te digo, me he comprado hasta un micro. Lo que pasa es que cuando lo he instalado, no, perfecto, ahora te escucho perfecto. pero cuando lo he instalado me ha dado un problema y no lo puedo usar hoy porque aún tengo que hacer mis pruebas para ver cómo funciona. Ya. Pero bueno, Uy, yo he sido poco, una invitada problemática, no, pero porque hija, no, no tengo culpa de vivir en el país que vivo, que se va la electricidad, se apaga esto, bueno. Entonces, nada, bueno, si te pero quieres, te sigo con la historia de los planes, ¿eh? sí. Bueno, espérate un momento porque estamos en Instagram y aquí hay gente que aún no. Es Vamos a hacer verdad. un resumen muy, muy rápido, ¿vale? Bueno, presentaros a Tati Orizondo, para quien no lo conozcáis, es una de las peluqueras caninas más longevas en nuestra profesión. Es una persona que lleva mucho más de 20 y de 30 años en la peluquería canina. Ha sido profesora a muchísimas personas, es del mundo de la peluquería canina. Es una persona muy respetada que tiene una trayectoria. Ella nació en Cuba y se fue a vivir a Venezuela. Por en medio ha estado en Kennel Clubs y tiene muchísima, muchísima experiencia. Ella ya nos ha explicado un poco la experiencia en su vida de cómo empezó en el Kennel Club y eso le ayudó a aprender. Y ahora está en su etapa de profesora y ella publicó un vídeo en YouTube en el cual explicaba que ella puede hacer 50 perros en un día. Entonces, yo me miré el vídeo y mucha gente hemos hecho el mismo error. 50 perros es como, 50 perros, corta ella, corta el de esto y hasta 25. Pero ahí nos hemos quedado porque realmente no es así, ¿verdad, Tati? No, no es así. Bueno, yo les explicaba, ¿verdad? Y en el vídeo está, cualquier persona después se le comparte el link para poderle explicar. Esto fue algo que yo ideé hace como 30, 40 años, creo que como 40 años, debido a que uno es muy inestable en la peluquería, bueno, al menos en esa época, ¿verdad? Quiénes vienen y quiénes no vienen. Hay que estar esperando que te pidan cita, a veces no cumplen con las citas, bueno, en fin. Creo que todos hemos pasado por esa situación, ¿no? Por ahí habló un fantasma, alguien habló por allí. Esto. Ya, ya. Entonces, bueno, yo miré estos planes en lo siguiente. Habían planes semanales y planes quincenales. Los que venían quincenales, bueno, la palabra lo dice. Supuestamente hoy venían, se le hacía el servicio completo. Servicio completo, por supuesto, baño, limpieza de oído, depilación, si hacía falta, uñas, su corte, todo. Pero en 15 días venían a lo que se llamaba un mantenimiento, que era solamente el baño, el secado, ¿sabes? Limpieza de oídos si era necesario, más nada. En los semanales, pues era lo mismo, pero eran una semana del servicio completo y 3 de mantenimiento. Que hacían el servicio en realidad, perdón, el plan semanal son 4 semanas. Uno el servicio completo y 3 de mantenimiento. ¿Qué pasaba? Yo siempre he trabajado, bueno, en un principio no, pero después, muy poco tiempo de haber empezado en este mundo, con asistentes. Los asistentes, ¿qué me hacen? Ellos son los que se dedican a bañar, a secar, a limpiar oído, por ejemplo, desanudar un perro si viene con el manto muy anudado, los que son salvables, ¿no? Uno siempre trata de que no sacarlos al rape por el daño que ya sabemos que hace la máquina a la piel, ¿no? Pero bueno, ellos son los que se dedican a eso. ¿Qué pasa? Que cuando ya el perro está listo, pasa al peluquero. El peluquero simplemente lo que va a dar es el corte. Entonces yo explicaba en mi vídeo que si yo tengo, bueno, tú viste la agenda, no es un día, te mostré otros días, que no es mentira.
Si yo tengo 4 o 5 asistentes, ¿verdad? Suponte que son 50 perros. Pues son 10 perros por asistente. Una persona que solamente baña, seca, peina, desanuda, pues claro que le viene bien. Hace fácil en un día 10 perros. ¿Qué pasa? De esos 50 perros, nosotros los peluqueros, o sea, yo siempre tenía 1 y 2. Un momentico, Nuria. Vale. La que me están avisando que hay problemas con la planta, así que a lo mejor esto se cayó otra vez. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que los peluqueros no íbamos a afeitar 50 perros, ni 25 él, ni 25 yo. Porque acuérdate que a todos no les toca en la misma fecha. A lo mejor, entonces ese día lo que habían eran 15 perros para corte. Y 15 perros entre 2 personas, mira a ver cuánto tocan. Entonces, si yo no baño, ni seco, ni peino, ni desanudo, yo puedo fácilmente hacer 7 perros. Si solamente voy a cortar. ¿Me explico? Entonces, esa es la ventaja de los planes, que puedes recibir muchos perros, se sabe dividir el trabajo, pero eso que nos garantiza, perros siempre fijos, perros bien arreglados todo el tiempo, no que va a venir cada 2 o 3 meses. Y bueno, voy a decir algo, si esto se cae, porque parece que hay un problema con el generador que se está recalentando, bueno, les digo adiós y te disculpan todo, ya escapa de mis manos, Dios quiera que no. Pero vino mi hijo a avisarme. Entonces, les digo, gracias por haberme acompañado, sobre todo gracias a ti por la oportunidad. Pero bueno, entonces sí se puede hacer los planes, sí se pueden recibir esa cantidad de animales, sabiendo uno organizarse. Ahora, lógico está, 50 perros no lo hace ni Mandrake el mago. Acompañado de Batman y Robin no pueden, solitos, bañando, secando, limpiando oídos, es imposible. Ahí sí es imposible. Dime, Claro, Nuria. no, pero es que claro, al oír 50 es como que a todos nos va al oído. Pero sobre todo a mí lo que me gustaría un poco, porque a ver, los peluqueros caninos de aquí estamos siempre con las super tijeras, porque sin estas tijeras no puedo trabajar y tal. Claro, la perspectiva cambia cuando te vas a Venezuela y si no tienes tijeras rectas, bueno, no tienes las curvas, las coges rectas, si no Bueno, las tienes rectas, claro, mira, las yo, tijeras de... yo la otra vez comentaba, un saludo grande a alguien que entró que adoro, que es Ligia Reina, una alumna mía, pero es mi amiga, es como mi hija. Mira, yo comentaba lo siguiente, muchos de mis alumnos a veces me dicen, pero claro, a usted le sale bien eso porque tiene la tijera curva o tiene aquello más cual. Y yo pongo este ejemplo que lo había dicho el otro día y lo vuelvo a repetir porque es el que le pongo a mis alumnos. Si yo tengo un Volkswagen, carrito de esos escarabajos, yo voy al abasto, voy a casa de mi mamá, hago mis compras, hago todo. Lo mismo que si me voy en un Mercedes-Benz o en un Maserati o me voy en una Thunder de esas Ford de las más bravas. Lo único que con esas grandes voy más cómoda, voy a lo mejor un poquito más rápido, pero voy. Lo mismo me lleva el otro vehículo. Lo importante no es el vehículo, es lo que tú sepas hacer. Si tú lo sabes hacer, tú lo vas a lograr. Y eso te va a dar más ingresos si tú tienes buenos trabajos para poderte comprar las tijeras que quieres. Pero no es que la tijera te va a llevar a hacer un buen trabajo, te va a facilitar. Pero tú tienes que aprender primero a manejar. Si tú no sabes manejar ni que te pongas el mejor carro del mundo, vas a lograr arrancarlo y llegar donde tú quieres. ¿Entiendes? Aprende a manejar bien y después puedes aspirar a tener un buen carro. Igual pasa con las tijeras. Claro, pero por ejemplo, nosotros a veces dependemos mucho de las máquinas y tal. Tú, porque ya nos comentaste en la última charla el tiempo que tuvimos que pudimos estar, eh, que tú tienes máquinas de reserva, pero claro, tú no, a veces no puedes elegir máquina o tijera. Tú tienes que saber las dos y usar la que puedas. ¿O me explico mal? Bueno, no, yo por ejemplo tengo máquinas de reserva, pero siempre he tratado, tanto cuando se podían comprar aquí o cuando siempre uno trae las de afuera, de escoger las mejores máquinas, o al menos las máquinas que yo sé que aquí en Venezuela puedo conseguir los repuestos y que sé que me las pueden arreglar. Vale. ¿Entienden? Yo no me puedo traer esas máquinas, hay unas Sculap que ustedes tienen allá, Mm. porque aquí ni las conocen. Y cuando necesite comprar una cuchilla nueva, no la voy a conseguir, ¿sabes? Entonces siempre trato de comprar las máquinas conocidas en Vale, este país, que en este caso se manejan más la Andy y la Opte, y vale. alguna que otra Wall, pero de resto son No. las máquinas que normalmente usamos, sí. Vale, vale, vale. Vale, porque
También, a ver, lo digo, estoy haciendo un poco como diría, que a veces en un momento de pandemia la gente dice, ostras, que yo necesitaría comprarme o hacer y al final, sí, entiendo bien tu mensaje, es sobre todo el conocimiento el que te ayuda a salir y que te ayuda a avanzar, ¿no? Y lo que a mí me ha encantado de tu plan es el plan este de que el perro siempre esté limpio, porque no sé si lo sabes, pero yo tengo un plan de stop nudos. O sea, mi misión este año es intentar hacer algo para que los nudos se terminen lo antes posible. Ay, que tengo a Tati que me parece que va y que viene. Por No, favor, chicos. tú te Ah, paraste, yo te oigo bien. vale, estaba ya rezando. Sí, Pues les pido disculpas, pero ya escapa de mis manos. tranquila, no pasa nada. Bueno, que te puedo invitar otro día, pero bueno, Ay, que me sabe mal porque al final siempre nos quedamos a media conversación y es la como, invitada más invitada seré yo. ah, no, está bien, está bien. Oye, es un buen sitio. Es un buen sitio. Pues Bueno, mira, es que no, nos quedamos en eso, en el sentido de que lamentablemente no poseemos en este momento. A ver, yo quiero quedar muy claro. Si tú tienes los dólares y tienes cómo pedirlo fuera, y alguien que te lo haga llegar aquí, bien, alguien que te lo traiga, o bien por un curry, algo de eso, tú puedes traer cosas de afuera. vale, Nuestro gran problema, los que estamos aquí, que somos los que estamos, como dicen, chupando la mandarina ácida o la naranja ácida, es que la economía de este país está destruida. Entonces, lamentablemente, claro, la capital es la capital, Caracas es Caracas, se consiguen más cositas, los precios en la peluquería son un poco más altos, pero los que trabajamos en el interior del país nos cuesta. Nos cuesta porque primero lo que hablábamos el otro día, a mí se me termina un polvo hemostático y no es que mira, ve al pet shop tal o ve a la tienda tal o a la distribuidora tal y te lo compras, no, claro. tengo que traerlo de fuera, ¿entiendes? Y mientras me llega, ¿qué? Se me desangra el perro, me completo. ¿A dónde viene? Este, ¿Qué pasa? Nosotros no podemos cobrar precios muy altos, la situación del país no está para eso. La gente prefiere pagar un kilo de carne que traer el perro a la peli, me explico. Sí, Entonces, traer las cosas de afuera es un tema claro. muy Oye, costoso porque nosotros tenemos una inflación que es algo inverosímil, sí. oye, una cosa, Tati, otra cosa que estuvimos hablando, porque mientras, tú sabes que hice una charla de nórdicos, de cómo cuidar a los nórdicos, y Que yo nos, estuve ahí, me encantó, sí señora, muy pues buena. te Lo digo, malo es que Roberto nos abandonó, se fue de compra. bueno, pero yo te digo una cosa, ahí vais a rivalizar entre tú y Roberto en los que más habéis salido. Está bien, los gorditos. Bueno, con los simpáticos también, con los Ay, simpáticos. gracias, 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 mi amor. Y entonces la cuestión es esa, que quieras que no, eh, es una cosa que por eso pregunto, porque tampoco no, es difícil ponerse en la situación, Sí, pero yo, claro, visto desde aquí, nosotros también estamos, a ver, no quiero hacer equiparaciones, porque son odiosas. Cuando comparas, aquí también estamos en una especie como de crisis por el COVID. claro, Y a, claro, a eso entonces, también, a nuestra crisis ya hecha, el COVID suma claro, y entonces, fuerte. ¿algún truco así creativo para inspirarnos un poco a la gente que estamos en medio crisis? Pero no como vosotros lleváis, por desgracia, un montón de años con eso. La corona, tenemos una corona. Pues algún truco que nos puedas decir de cara a eso, a animar a las personas que nos están oyendo desde España o desde un país que también está pasando por crisis, como no es que podría Bueno, llevar, pero yo será por mi edad, sabes que los años te dan no solo una sabiduría, sino una aceptación de muchas cosas y no nos hace ser tan impulsivos y tan impacientes cuando somos jóvenes. Yo siempre digo que ese tema que uno dice, el tiempo de Dios es perfecto, es verdad, mira, créeme lo que sí. El que cree en Dios y el que no, pues el tiempo de Alá, el tiempo de la luna, el de la piedra roja, pero el tiempo todo es perfecto.
Yo pienso que en la vida lo único más importante que tienes es que ser muy honesto contigo y con los demás. Yo no tengo fama de ser monedita de oro, nunca, ni de muy joven, porque yo soy muy estricta en mi peluquería, en mis horarios, con mis clientes. Muchos se quejan. Yo para allá no voy, pues esa señora pelea mucho. Bueno, está bien. Yo tengo tal vez la enseñanza de mi padre, que a su vez, pues, la enseñanza de sus padres muy europeos, que cuando te dicen a las 8, pues yo no es a las 8. Yo a 10 para las 8 ya estoy ahí. Yo prefiero esperar a que me esperen, me explico. Y ese tema, soy muy estricta en eso. Este, yo pienso que si tú eres muy honesta con lo que haces, eres honesta con los demás, amas lo que haces, tú ves los frutos. Estamos viviendo una época muy difícil, el mundo entero, ya no hablo de Venezuela. Esto del COVID ha sido muy duro, por la parte familiar, la parte de salud, la parte de la economía, porque ha destruido grandes economías. Sí, sí, La sí. ha destruido, esto es indiscutible. Pero cuando tú das un buen servicio y acostumbras y haces conciencia a tus clientes, no todos lo van a agarrar, ¿sabes? Pero como todo en la vida. Pero va a haber un grupo que sí quiere sobre todo a su animal y aprendió contigo porque tú le enseñaste la importancia de que tu perro esté limpio, que esté higiénico, que esté cómodo. Mira, esa es una persona que siempre vas a venir, siempre va a venir donde tú estás. Aquí han abierto muchísimas peluquerías en la ciudad de Barinas. Cuando yo me instalé hace 12 años, creo que habían 2 y conmigo 3. Bueno, ahora, como digo, por donde tú pasas, ves un letrero, peluquería canina, peluquería canina, peluquería canina. Lamentablemente yo no me opongo a eso, porque yo siempre he dicho que comida hay para todos. Y que qué bueno, cuando tú tienes más personas que trabajan en lo que tú haces, es muy bueno, porque la gente tiene puntos de comparación. Esas mismas personas que se inician tienen un incentivo para mejorar viendo tus propios trabajos o viendo los de otras personas que lo hacen bien. Lo que sí me molesta es que esas personas abren los lugares porque lo ven como una entrada, pero no miden las consecuencias de eso. Claro. Deben estudiar algo. Yo no digo que sepan lo que tal vez yo sé, o lo que sabe una Patricia Campos, o una Esther Catalá, porque están más actualizadas inclusive que yo, y trabajan perros de exposición. Yo en este momento, yo tengo años que no trabajo un perro de show. Lo mío es el perrito de la orejita rosada, el lacito de este lado, la mascota feliz, ¿sabes? Yo no digo que sepan eso, pero preocúpate por estudiar. Preocúpate por aprender algo correcto, no abrir por abrir. ¿Entiendes? No, capacítate un poquito, porque así empecé yo y así empezó todo el mundo, pero trata de aprender. Eso es lo que sí yo digo, que si tú haces las cosas bien, siempre te va a llegar clientela, siempre. Y hoy puede que tengas menos, pero mañana va a haber más. Y otro día a lo mejor tienes 3 nada más, pero te aseguro que pasa mañana tienes 15, 16. Y más en este país ahorita en este momento nos está afectando no solo la crisis económica, no solo el COVID, la falta de gasolina, las personas no tienen cómo trasladarse. Ese es otro tema. Por eso se nos hace tan difícil la compra de herramientas, sobre todo los que estamos en el interior. Pero si tú haces las cosas bien, siempre vas a tener éxito. Yo cuando me instalé en esta ciudad, yo tenía 10 años que no hacía nada. Yo me había retirado. Dije, ya, 0 pelos y perros. Los Oh, míos, los míos y porque no me queda otro remedio. Porque siempre tengo, no 1 o 2, siempre tengo 6, 8, 10 perros míos. Perros inclusive de la calle que recojo, porque yo amo todos los perros. Y nada, estuve 10 años sin hacer nada. Y esta misma situación, no tanto la económica, sino la mental, que va a pasar, que está pasando. Esto es lo mismo de donde yo nací. Me puso mal y dije, tengo que hacer algo, poner mi cabeza Y empecé de nuevo la peluquería en esta ciudad. Cuando yo empecé, tenía una máquina, una hojilla 10, una 40, estoy hablando de Andis, ¿no? Que son los números que manejan. La 3 y creo que una 7. Una tijera, una raqueta, una carga que llaman ustedes, y un peine. Ah, y un secador. Un secador de esos normales. Yo tenía unos de pie Oster buenísimos, todo eso lo vendí. Y con eso empecé. Con eso empecé.
Y de ahí empecé a comprar herramientas y poco a poco. Pero tú tienes que hacer las cosas bien, Nuria. Si no las haces bien y de corazón, estás mal. Claro. Y tratar de enseñar. Lo importante es tratar de enseñar a tu cliente. Muchos no lo entienden, muchos se molestan, muchos se van molestos. Como te conté la otra vez de alguien que me trajo un perro ganadero australiano y se empeñó en que yo lo afeitara al rape casi porque botaba pelo y me negué. Y no volvió más, perdí al cliente, no me importa. Pero yo te aseguro que esa persona, en algún momento, si es que ya no lo hizo, se puso a leer e investigó y verá que Tati no le... Ay, que Pues se ella nos ha ido verá el Tati. perro. Ah, aquí estoy. ¿Me ves? A ver. Ahora Yo empiezo te a veo. oírte mejor. A ver. Ahora vuelve a hacer cosas así, un poco extrañas la conexión. Yo te veo. Yo te veo y te oigo. No, no, yo te veo, pero te veo como pixelada. Empieza a hacer cosas extrañas la conexión. Ah, pero es que yo soy un artista y me pixelo. Ah, ahí, bueno, eres un Van Gogh ahora mismo. Y ahora nada. Viejita, no pasa nada, ya sabemos cómo eres, te vamos viendo, eres, te vienes, te vas, bueno, es entretenido. La edad es que ya Dios me quiera llevar, pero me dice, no, quédate, quédate, que todavía te queda. Me vuelve a Dios, llevar y no, no, quédate, quédate. no, 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 Dios más tarde, ahora no, no toca, ¿verdad, chicos? Que no le toca Pero a ahora los... me ves, no me ves o Te sí, veo, o te Ay, veo. gracias a Dios. Ya no estoy pixelada. Bueno, ¿qué Sí. más quisieras, Nuria? Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a tomarnos las cosas como mejor podamos, porque realmente es algo que Sí, no podemos controlar. así es. Entonces, pues nada, intentar hacerlo lo más agradable posible y sacar las enseñanzas que nos estás dando. Porque realmente, por ejemplo, el otro día, con el tema nórdicos, es que me parece increíble que alguien quiera pelar a un husky siberiano porque tiene, o sea, a ver, no, no, por favor, no te compras un husky y después le quieres pelar, o sea, no. Eh, es algo aparte de que es algo muy severo, o sea, lo pelas una vez y te va a quedar con la alopecia de por vida, así que todos Es que, es además que, hemos visto, dime, dime. es que yo no sé por qué se compran un perro de pelo. Es que así pasa también con otros. Entonces, pero bájale, es que tiene más calor. Digo, pero ¿por qué te compraste un perro de pelo? ¿Te hubieras comprado un chihuahua o un pincher? Otro tipo de perro, de pelo corto. ¿Por qué te compras un perro que tiene pelo, que lo necesita la naturaleza? Mira, yo siempre digo a la gente, la naturaleza no se equivoca. Te equivocas tú y me equivoco yo. Pero la naturaleza no. Eso es como cuando cogen el tema también por malas praxis, por peluquerías, entre comillas, que ofrecen como parte del servicio ¿cómo se llama? El drenado de glándulas perianales. Como que eso es obligatorio cada vez que tú arreglas un perro. Entonces yo les explico que ellas están ahí cumpliendo una función y se les explica cuál función cumple, porque yo digo que los peluqueros tenemos que informar, tenemos que educar a nuestros clientes o a los dueños de nuestros clientes, porque yo siempre le digo, usted no es mi cliente, el cliente es el perro, usted es el que me paga por el perro. Es decir, uno tiene que informarle por qué las glándulas están allí y cuándo es necesario el drenaje de las glándulas perianales, ¿verdad? Entonces, pero se empeñan. ¿Pero por qué? Porque en otras peluquerías lo dan, te hacen una lista de las cosas que ellos hacen y entre ellas te nombran el drenado. Bueno, aquí no dicen ni siquiera eso. El estirpado de glándulas perianales, dicen mucho. Yo le digo, ay, le van a hacer cirugía al perro, se la van a estirpar. ¿Me entiendes? No, el drenado o el vaciado no es posible, no es necesario. Si no, porque si lo haces manualmente todo el tiempo vas a atrofiar esas glándulas. Bueno, y uno le da la explicación. Y la idea es esa. Y mucha gente, gracias a Dios, lo ha aprendido. Y gracias también a muchos groomers buenos internacionales que han tocado este tema, y la gente pues se va dando cuenta que no es como lo pintan, ¿no? Igual que el tema, no sé en España cómo manejan eso. ¿El qué?
los perros con pulgas y garrapatas. Bueno, el miércoles que viene tenemos una charla de desparasitación interna y externa con R. Leo, nutricionista canina, precisamente por eso. Porque Qué hay bueno. una parte comercial que es los collares, los Ujú. sprays y tal. Y bueno, para la casa también hay cosas, pero después Claro, es lo que nosotros podemos hacer de cara a que el perro lo pille, bueno, pille menos pulgas, menos garrapatas, cosas naturales que podemos darle sin ningún tipo de receta porque es comida que se puede dar a los perros para evitar los parásitos. Y hay muchas cosas que se pueden hacer pues muy y interesante y no me voy a perder esa charla. pues es el Pero miércoles. recuerda que no me la pierdo. Acuérdate que yo soy fan tuya y de Hoy no. Daniel. Tuya y de Daniel, de los dos. No, eso no me lo voy a perder, pero también tienes que tomar en cuenta que estamos en el trópico. Aquí ese tipo de cosas, de estos parásitos se maneja un poquito diferente y nos atacan más fuerte que allá, yo creo, ¿no? Por lo que yo he escuchado y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no acepto perros con pulgas y garrapatas en mi perrutería. Eso es algo que también muchos propietarios no les gusta y me critican. Pero entonces nadie los entiende, porque muchos vienen y me dicen, yo lo llevé a donde Juan, donde Pedro o donde María, y resulta que mi perro no iba con nada y me lo devolvieron con pulgas y garrapatas y se quejan. Pero entonces cuando yo no lo recibo, yo soy mala. Y me han dicho, pero bueno, tú no tienes un negocio de perros. Le digo yo, sí, pero cuando usted tiene un niñito con piojo, se lo lleva a la peluquería con piojo. O a las No lo no. lleva, le da hasta vergüenza. Le mata los piojos en casa y después lo lleva a la peluquería. Entonces, porque yo no valgo igual que su peluquera, yo no lo puedo recibir porque me contamina todo mi sitio, me contamina a mis perros, que yo vivo aquí donde tengo mi pelo, y aparte de eso, yo no me voy a arriesgar, como hacen la mayoría de las peluquerías aquí que ofrecen unos supuestos baños químicos a base de amitrax, cosas de esas, que más de uno se ha quedado y más de uno se han intoxicado. ¿Entiendes? Yo lo digo por experiencia propia. Yo hace muchísimos años atrás, yo usaba el baño químico, porque era lo que se hacía aquí. Y en dos oportunidades, Nuria, con dos perras mías, como decía el chavo, de mi propiedad privada, este, yo preparé el baño químico y lo preparé muy por debajo de las dosis. Bueno, no, yo no sé vosotros chicos, pero yo no lo estoy. ¿Y ahora? ¿Me oye? Te has ido totalmente. Estoy aquí, ¿me ves? ¿Me escuchas? Ahora alta y claro. Ok, bueno. Entonces, en esas dos oportunidades, yo misma ni siquiera puedo echarle la culpa a un empleado, que lo preparó mal, se excedió de la dosis, lo usó mal en el perro. No, en las dos oportunidades, yo misma lo preparé, yo misma bañé mis perros, que anteriormente ya yo lo había hecho en una que otra ocasión, porque yo tenía un criadero y yo trataba de evitar esas cosas en mi criadero, imagínate tú. Yo recuerdo que una vez traje una Saluki de Estados Unidos que la había mandado a cruzar, era una Saluki en copropiedad con mi hermano, y la regresó de noche y no la revisé. Y traía unas pulgas que eran bien americanas, eran rubias las pulgas aquellas, ¿oíste? Eran más rubias que tú, y no las vi. Y se me Claro, llenó el criadero de pulgas. ¿Tú sabes lo que significan las pulgas y cómo se reproducen? Bueno, el muy caso es que rápido. yo, sí, en dos oportunidades yo misma preparé el producto, yo misma lo usé. La primera vez fue en una maltecita de show, que estaba, por cierto, preñada, le faltaba como una semana para el parto, y había venido una perrita a la peluquería con algunas garrapaticas, y yo por evitar dije, le voy a hacer un bañito suave para que no me lleve ninguna garrapata para la casa, el criadero. Bueno, esa perrita a mí se me murió, Oh, intoxicada y faltándole una semana. Y como a los 2 o 3 años hice lo mismo con una Fox de las mías, te dije que yo crié muchos años Fox Terrier de pelo liso o Fox Terrier Smooth, y esa perra se salvó, pero tuvo 2 paros cardíacos en la mesa del veterinario. Ese día yo juré que yo más nunca hacía baños químicos. Yo no tengo por qué hacer baños químicos. El problema de las pulgas y las garrapatas es del dueño.
Hay muchos productos, tanto naturales que a veces se usan, como de spray que son menos tóxicos que se pueden usar en el animal. Y eso es un problema de responsabilidad del dueño, no del peluquero. Es lo que yo considero, es mi opinión, respeto el de los demás. Pero yo también digo, si todas las peluquerías, al menos de mi ciudad, pues, no recibieran perros en esas condiciones, los dueños serían más responsables con sus perros. Está claro. ¿Entiendes? Pero, claro, porque eso también obliga al dueño a preocuparse más por su animalito. ¿Entiendes? No, tiene pulga, voy a llevarlo a la peluquería para que le echen un baño químico. Ya se puede quedar. Claro, es que no es la No, que se responsabilidad lo del hizo el peluquero. veterinario. El veterinario no es Dios. Así como mis perros un día no aceptaron el baño químico y quedaron, un día se le puede caer la mano a alguien. Entonces son cosas que, por ejemplo, yo en mi experiencia de tantos años he visto en tantas clínicas veterinarias, en mesas de los veterinarios, morir perros por baños químicos, aplicados por propios veterinarios, por peluquerías, y repito, a mí se me murió una, aplicado por mí, y otra, bueno, de milagro no murió. Entonces yo exhorto a todo el mundo que no use baños químicos, que hay muchas cosas que se pueden hacer y evitar esos altos riesgos. Bueno, también te digo una cosa, en Europa, pero claro, yo no sé si tenemos el mismo nivel de pulgas y de garrapatas, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay una marca comercial de aquí que hace un champú que es antiparasitario. Yo te digo porque yo lo he usado muchas veces y es un champú que casi no huele a antiparasitario, es de mucha calidad. Y entonces, yo la verdad es que con ese producto nunca me pillan. Yo como los lavo una vez a la semana, pues ¿qué pasa? Tus Que no me... perros, Sí, tus perros. a esta pequeñaja se Ay, la hago un pelirroja esa bella. poquito. ¿Por qué? Y el, Porque eres una dueña responsable, bueno, yo creo que es lo ¿sabes? normal. Y te preocupas por tu perra. Aparte, como digo yo, no solo es el perro. Yo a veces le digo a las personas, por eso es que caen mal mis comentarios, pero es que yo soy demasiado franca. Le digo, no lo hagas solo por él, que merece estar libre de esos parásitos que además de hacerle daño a su piel, le hacen daño al organismo, como ya sabemos la erlicha, por ejemplo. ¿Entiendes? La babesia. Hay tantas enfermedades transmitidas por la garrapata. Bueno, no lo haga solo por él, que lo merece, ¿eh? Ojo, lo merece. Hágalo por usted. ¿Cómo puede tener usted un perro lleno de estos bichos en su casa? Bueno, Yo no pero es podría. que es, mira, también te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo puedes tener a un perro lleno de nudos en tu casa? O sea, entre el La- olor, lo- yo mira, el día que me dejo a estos, pero yo tengo dos, el otro está durmiendo que está un poco lejos, no lo voy a levantar, pero es decir, el día que mi perro, por lo que sea, no he podido lavarlo a tiempo y me espero una semana y media o dos, yo me muero del olor. O sea, estoy en plan, no, no, tengo que, porque estoy acostumbrada a que los lavo cada semana. Entonces tú coges al perro, hueles y huele a champú. Ajá. ¿Sabes? Sí. No, no, no estoy acostumbrada a que me huelan realmente a mucho perro. Entonces, cuando veo, según qué gente que trae, según qué nivel de nudos, no, lo que no entiendo es primero cómo nos has dado cuenta de la pestazo que hace y después que es súper incómodo. Tú imagínate que yo fuera con todo el pelo lleno de nudos, es que estaría todo el rato así. Pues No, no y entiendo es cómo que no se dan cuenta. debajo del nudo se acumula la humedad. Bien sea porque Claro, el perro lo bañaron y no lo peinan, no le quitan el nudo, bien porque llueve, lo dejan mojarse, qué sé yo, o porque está jugando con otros perros que hay en casa y la saliva. Dígame, no hay cosa peor que la saliva del perro para anudar al otro y para que coja mal olor. Por muy limpia que esté la dentadura de ese perro, transmite un mal olor su saliva en otro perro, ¿no? Entonces, la cantidad de nudo, ya lo sabemos, lo que hemos estudiado, sabemos el daño que le hace el perro. No solo que yo se la agarro la cabeza, ay, ay, que se me ya está regresé, yendo la... A ver, regresé, sí, ya regresé. estás. Sí, yo sé, porque del otro y se lo agarro aquí y le digo, mira, este pelo está dando este. ¿Tú crees que eso no le duele en la piel? Aparte del dolor. Sí. Debajo de la piel, la humedad persiste, agarran hongos. Entonces, Mm. bueno, uno le explica toda esa serie de cosas. No, es que no tengo tiempo de peinarlo. ¿Cómo no tienes tiempo de peinarlo? Cuando estás viendo un noticiero o cuando estás viendo una novela, te lo sientes en las piernas y lo cepillas.
siempre va a haber el tiempo, siempre va a haber el tiempo. Lo que no podemos es tener la dejadez, porque ese perro no te pidió venir a tu casa, no te tocó la puerta, no sé que te llegó a tu puerta y tú lo recogiste, y aún así, si lo recoges ya es una responsabilidad de tu parte. Claro, Pero está si claro. llegó a tu casa es porque tú lo quisiste, y eso pues conlleva una serie de responsabilidades, y entre ellas su pelaje. Claro. Sí, Puedes sí, sí. enumerarte muchas, ¿no? Alimentación, cuidado, cariño, medicina, etcétera. Pero entre ellas su pelaje es un perro de pelo, Des- pues digamos. Tati, una cosa que está generando aquí mucha charla es el tema de las glándulas anales. Oye, yo Eh, no me veo, ¿tú me ves? no, yo te veo, pero solo te veo esta parte de aquí ahora mismo. A ver, un poco más, lejos, arriba. Pues yo no me veo ni para adelante ni para atrás. Ahí, Ah, no, ahí te ya, veo ya, los ya. ojos. Ahora te veo ¿Y los ahí? ojos. El tema de las Ya. glándulas anales, yo quería deciros una cosa, porque, a ver, aquí en Europa lo que se hace es que las glándulas anales, tú las tocas, ¿vale? Levantas la cola, no apretas, simplemente presionas. Si sale algo, ¿vale? Todo, bueno, claro, los dueños no sabréis que estoy hablando, pero si esto es la colita y este es el culete, ¿vale? Lo que se hace es dos dedos justo al lado y lado de ano, se aprieta. Sale, sale. No sale, no sale. Ni se aprieta así fuerte, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que si está la glándula muy llena, pues saldrá un poco de cosa del perro, ¿vale? Como de sobra, digámoslo así. Y si no, pues no sale nada. Pero las glándulas anales están ahí por una razón y no se deben sacar porque si no, como más las sacas y no es bueno para el equilibrio del perro. Entonces, porque veo que aún aquí hay discusión y tal, esta es la solución que aplicamos nosotros. O sea, yo siempre lo compruebo, ¿vale? Pero ojo, es que es esto, ¿eh? Es apretar, ver, sale, sale, no sale, no sale. O sea, no ejerzo una presión ni estoy allí. He visto a gente hacer verdaderas pinzas allí, Exacto. que si no salía, bueno, imposible que no saliera nada, ¿no? Ay, creo que Tati se nos ha ido ahora sí. ¿No? Pues como idea, Es lo que te decía hace rato, que yo le digo a mis clientes ¿cómo se dice? Las glándulas están ahí para cumplir una función, ¿entiendes? Y que yo me puedo equivocar, la naturaleza no, ¿entiendes? claro, Entonces, ¿por qué tienes que estar drenando las glándulas o vaciando las glándulas? Porque sí. Yo hago lo mismo, yo toco, es que es más, a veces hasta evidente es, ¿comprende? Hasta evidente es que me están llamando, pero no contesto, pero siguen insistiendo, es que miren, ¿entiende? Entonces, yo no dreno glándulas si no es necesario, por nada del mundo. Mira, oye, parece que tuviera calva y no estoy calva, mira, es las canas. ¡Ay, qué horror! Es que no me puedo ir a pintar a la peluquería. ¡Ay, Dios! Pero me hace falta un buen grooming, ¿eh? Pero bueno, ¿a es quién que llamo? ¿A Esther a las Catalán? curvas, ¿A José Tucupita Terán? ¿A quién llamo para que me haga? ¿A Juan Martínez García? ¿Alguno de ellos? yo creo que cualquiera de ellos. Oye, que me he visto aquí parece que tuviera calva y no es calva, es que tengo un... Mira, ¡ay, qué horror! Lo que Vete. hacen estos, que te No, ves, ya yo oye, sé, ya sé a quién voy a llamar. A Pepi Adán, que es creativa. a Pepi, mejor Pepi que tiene más colores. Sí, sí. Te aseguro que me haría algo maravilloso. Yo la admiro mucho a ella. Tremenda groomer. Sí, sí, lo mismo que a Tara Bell, me encantan sus trabajos creativos. Sí. Sí, bueno, además es que son encantadoras. O sea, bueno, a Tara no tengo el placer de conocerla directamente, pero a Pepi sí. Y la verdad, bueno, por A cierto, hay ver, una chica que la he subido, la tendréis disponible la semana que viene en YouTube. Y, y la verdad es que es encantadora, es una persona que sí. quiere decir de ella, porque Ella realmente, una vez, mira, sin conocerme ni nada, a ver, yo digo, el don de persona, el don de gente, esa humildad,
ese carisma. Mira, hace muchos años atrás, bueno, no tantos, pero hará 4 o 5 años, no sé, un día recibí de España unos regalos. Me lo mandaba Julia Quirante, que es especialista en penteado, Elena Galvez, y entre esos regalos venía Pepi Adán. Me mandó unas pinturas, Hoy, sacó en honor a la perra de ella, la estándar, que murió. No me acuerdo cómo se llamaba, Lady, no recuerdo. Me mandó sin más con aquel cariño, aquellas pinturas para los perros, que, que bueno, ahí los tengo yo y le agradecí mucho ese gesto tan bonito, muy bonito. pero bueno, esto lo que tenemos que hacerte es mandarte una coloración de estas permanentes que se venden y te mandamos una cajita. Es que lo que pasa es que no, ahora hablando en serio, no quiero salir, porque sabes que en la peluquería pues se aglomera muchas personas y mi edad es un alto riesgo. Entonces Lo estoy siento. trancadita, sí, yo trabajo en casa, pero tomo mis medidas, uso doble tapaboca, no dejo, es más, cambié todo lo que es la peluquería. Antes los kennels estaban adentro en las áreas de trabajo, ahora lo tengo en recepción para las que personas lleguen hasta allí nada más, le guardan sus animalitos. No permito que dejen cadenas ni collares, nada de esto, porque bueno, en las traídas, sabes, puede venir algo, y bueno, trato de tomar todas las medidas que puedo, ¿no? Hasta contigo, mira, contigo tengo un distanciamiento social bastante largo. Pero Sí, en serio, sí, no, unos metros. unos metricos nada más. Pero trato en serio porque, bueno, las cosas no están fáciles y quiero durar un poco más, por lo menos hasta que se vaya el último de mis perros. Di que sí, Porque yo di digo que que sí. mis hijos ya crecieron, son abuelos y claro, siempre una madre hace falta. Pero a Oye, mis pero aquí, perros le voy a hacer mucha falta. bueno, pero aquí además tienes a muchísimos, digamos, hijos de grooming que te siguen y que yo creo que tampoco quieren que te vayas. Yo lo siento, Bueno, pero yo creo que no. Hay muchos, mira, hay muchos no se puede decir. chicos y hay muchos chicos y chicas que de verdad yo les agradezco de todo corazón el gran cariño porque son personas que en algún momento vinieron a mí con la ilusión de aprender algo más de lo que ya estaban haciendo, bien algunos pues desde cero. Y hoy en día yo me siento muy orgullosa porque la gran mayoría de ellos está trabajando muy bonito, peluquería comercial, pero muy bonita. Otro grupo de ellos mismos han avanzado más. Yo siempre les digo que yo soy el primer peldaño. Con lo que yo enseño no se pueden quedar. Tienen que aprender muchas cosas más. Por ejemplo, el stripping, que yo no lo hago porque no me vienen perros de manto duro. Yo tenía mis cuchillas de stripping y todo cuando yo tenía mi Scottish Terrier. Pero ya después, y si nos ganos, pues no tengo nada de eso, ¿no? Y como te dije, yo quité la peluquería 10 años, la retomé, pero cuando la quité vendí todo, no tenía nada. Entonces yo le digo Claro. a ellos siempre, ustedes tienen que seguir avanzando, lo que yo les enseño no es suficiente. Yo les estoy dando eh, el, el primer escalón de una carrera, una larga escalera de conocimiento, el primer escalón correcto, que cuando a ustedes vean una herramienta sepan de qué se trata, ¿verdad? Cuando tal vez yo no haga aquí el stripping, ok, perfecto, pero cuando se le hable a ustedes de eso, sepan de qué se trata, porque yo les dije de qué se trataba. Y les enseñé, aunque fuera por internet, porque a veces no tengo cosas, y les digo, hoy toca clase virtual. Y me lo traigo para la computadora, sí, en serio. Y les muestro y les explico, ¿no? Pero bueno, les enseño, Nuria, para que no llegue, porque digo, un día van a leer, eso fue como mi primera exposición, la primera vez que yo fui, que no sabía nada, que me estaban enseñando. Yo recuerdo que uno de mis mentores le comenta al otro, le dice, es que ese perro no tiene buen stop. Y yo te lo juro que pensaba que eso estaba en el fondillo atrás, ¿eh? En las nalgas. Yo decía, ¿dónde estará ese stop? Porque stop pare, o sea, el final. Yo me lo imaginaba así. Bueno, no me quedé con eso y le pregunté, ¿y dónde tiene el stop ese perro? Está, y aquí, si te está bueno, está bien, ¿ves? Entonces, no quiero que pase eso, que agarren un día, por ejemplo, a alguien haciendo un tutorial
de esos programas tan bellos que hace Daniel, y que vea una de esas grandes groomers de España explicando algo y que diga, bueno, porque se le hace plucking y la gente, ¿qué será eso, madre mía? ¿Entiendes? Que por lo menos sepan, ¿entiendes? Entonces, yo a todos estos alumnos, yo los quiero mucho y Bueno, los incentivo a que sigan adelante. veo que Y hay tenéis... otros tantos que han venido y más nunca me saludaron, pero bueno, no importa. Y otros tantos, sí, es así, la vida es esa, tú lo sabes. Ah, Y otros tantos dicen que ya yo estoy muy bien, que ya yo no tengo nada que enseñar. Bueno, está bien, pídele a Dios llegar a mi edad y sí, haciendo lo que hago. Sí, eso, claro, pero eso, en la viña del Señor hay de todo, hay de todo. ¿me entiendes? Pero siempre hay más que me quieren, que me No, escriben, me preguntan cómo estoy, claro, y es de verdad que a todos los llevo en mi corazón. claro. Por ahí andaba una que para mí es como mi hija, ¿Sí? sí, Ligia Hernández Castro, una gran peluquera en Caracas, una mujer excepcional en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y bueno, y Luis Gómez, que anda siempre diciéndome que me ama, yo a él lo adoro, lo mismo a José Sequera, a todo Rubén, que está Te, por ahí de Barquisimeto, bueno, te digo una cosa, tú sabes que estamos haciendo entrevistas a Bolivia, que después empezaremos con Perú. Eh, bueno, y tú ya sabes que yo te voy a llamar para que me cuentes y entrevistar a las personas que me cuentes, para conocer a las personas de Venezuela, porque realmente eh, lo que intento es tirar puentes y que nos conozcamos un poco todos y que nos pongamos cara, claro. En porque Perú es tengo algunos alumnos que se están destacando y me siento muy contenta y muy orgullosa de ellos, así. mucho. Y en México tengo una persona que después te diré calladito, Vale, para que lo entrevistes, es una persona también madura, un poquito más joven que yo, es paisano mío, ajá. pero tiene muchos años fuera, es expositor, creador de alguna raza, muy buen groomer, y me gustaría que lo entrevistara Ah, porque es alguien muy interesante. Yo bueno, sé sí, que es sí, alguien muy interesante, sí, sí, hecho. Eso no hay ningún problema. gracias. Aparte, yo la verdad es que creo que es esto, que entre todos, porque yo la verdad es que si algo me lleva a Blue Bloomer es que empiezo a conoceros a todos vosotros y realmente primero que es un honor conoceros a todos y después que descubro que hay muchísimo más talento del que imaginábamos. Porque el hecho de tener una distancia bueno, de un océano, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que hace que muchas cosas no lleguen y que no nos veamos. Entonces, eso de poder hacer de puente es genial porque es como que ves que hay muchas personas y es más, veo que tenemos todos, casi todos los mismos problemas, que si rapan a perros nórdicos o a perros que no se deben rapar, strippings mal hechos, que no se conoce lo que Sí, es el stripping, dueños que, bueno, que son, ¿cómo lo diría yo? Creativos en las llegadas y en las salidas, que inventan ay, no me digas eso, de eso tengo yo excusas que libros, libros, libros. Mira, yo una vez perdí, bueno, de hecho no perdí, no volvió más nunca. Me trajeron una Shih Tzu, muy bella, desde cachorra, 2, 3 meses. Y esa perra me la traían semanal. Y claro, yo la cuidaba y aquella perra iba con un manto, un pelo increíble, pero increíble. Ya tenía como 8 meses y llevaba un pelaje precioso. Esa semana, ella venía semanal, llamo, recordando, yo recuerdo las citas, ¿no? Me dicen que no, que están de viaje, que para la otra, bueno, perfecto, no hay problema. Llamo para la otra para recordarle la cita y me lo dice como un chiste, muy contenta. Ay, la semana que no fui, tú sabes, mi hija, mira lo que le hizo y me manda la foto por un tutorial de YouTube. Le ha cortado el pelo a aquella perra. La perra que tenía todo su manto. Yo no aguanté. Y le dije, pero usted le va a reír la gracia a su hija. Eso no es un muñeco, eso es un ser vivo. ¿Cómo es posible que usted le pare? Bueno, por supuesto, no vino más. No la vi más. Pero por Dios, yo digo, son creativos y medios. Si vas a hacer algo, por lo menos, no sé, aprende, pregunta, porque yo entiendo que a veces la economía y sobre todo la época que estamos viviendo. Yo dije que iba a dictar unos talleres, así como estamos, pero en privado, a los propietarios al menos de cómo bañar, secar y peinar sus propios perros. Cosa que no se les anule mientras los pueden traer a la peluquería.
y le dé mantenimiento a los perritos. Porque a la larga es beneficio para ellos mismos, para los perros y para uno como un peluquero, porque no me hace perder tanto tiempo cuando llega. Con el COVID ha habido muchísima gente que se ha tirado, sobre todo cuando estábamos totalmente confinados, que realmente la gente porque no podía salir, estuvo 4 o 5 meses en casa y cuando salieron, aparte de que todos salimos con unas canas y bueno, que no veas, sí, salimos todos como salimos. La cuestión es que la cuestión es que los perros salieron también muy mal y entonces, ¿qué pasa? Que había gente que durante el confinamiento simplemente pues cogió las tijeras y ¡ala! ¡Clac, clac, clac! Y es verdad que yo creo bueno, por eso proyectos como el mío, yo por ejemplo ahora estoy haciendo unos vídeos con la petardilla esta que está durmiendo aquí en mis brazos, de cómo bañar y cómo enseñar el mantenimiento, ¿vale? ¿Por qué? Muy Porque importante. realmente es súper importante el Muy saber importante. cómo cepillar, cómo bañar, cómo hacer las cosas más básicas, porque el corte al final es algo que, bueno, necesitas más tiempo, no es algo que se aprenda viendo un tutorial de YouTube, porque es la postura de las manos, es muchísimas cosas que se deben aprender y que se tienen que practicar, o sea, no es como unas tijeras ya las cortas, no. Las tijeras además no se cogen como el papel para cortar papel, ¿vale? Para que las personas que no sois profesionales, no se coge la tijera como si vas a cortar papel, se corta diferente para tener estabilidad en la mano y poder cortar correctamente. Entonces, es que Nuria, es que hasta la máquina, si nos vamos a ir hasta la máquina, vamos a irnos al extremo. Un perro que tengas que raparlo, si tú no sabes la estructura de un perro y no sabes utilizar, tú puedes cortar con la máquina un perro. Aquí en las axilas, aquí en los mijares. Son zonas sumamente delicadas. Es más, si el perro tiene mucho nudo, mira, yo tengo una alumna que un día me mandó una foto desesperada. Claro, ella al principio pensó, fue por la herramienta, fue por la carga. Yo le dije, a mí no me vas a engañar, eso no fue por la carga. Bueno, le dije, eso fue con la máquina. Tenía mucho nudo, después ya lo acepta. Sí, lo que pasa es que yo no quería dejarla tan baja. Y utilizó una hojilla número 5 en una perra donde estaba full nudo. Y claro, cuando entra en el pecho, había unos nudos. La hojilla, como es de diente ancho, ala el nudo, pero no lo puede cortar y aló la piel. Mira, Nuria, le agarraron 25 puntos a la perra en todo el pecho aquí. Desprendió toda la piel. Parece exagerado, pero así fue. Y yo le dije, pero si yo nunca te enseñé eso, pero yo no quería, no, es que no es lo que tú quieres, es lo que se debe hacer. Entonces, por eso te estoy diciendo, hasta para pasar una máquina hay que estudiar. Sí, hay que saber lo que está. No hablemos de tijeras, que todavía más, de máquina, hay que estudiar. No todo el mundo. Mucha gente piensa que porque compró una máquina y unas tijeritas y un secador y pone un letrero que dice peluquería canina y ve cuatro tutoriales en YouTube, ¿entiendes? Vio a los programas que hace Daniel. Porque vio eso, cree que ya aprendió. Eso no es así. No. Es que, a ver, los programas que hace Dani es para una persona que es profesional, que ya tiene esa técnica aprendida, claro, pues sí aprende. Pero si tú no sabes nada de las cosas básicas, de cómo pasar una máquina, es que puedes desgraciar al perro. Y bueno, yo te digo, yo el otro día, gracias, ¿sí? ayer fui a comprar a un centro comercial muy grande, que es de los que ha abierto, que ahora nos volverán a cerrar, pero bueno, tuve la suerte de poder ir y vi las máquinas que venden. La verdad, ¿cómo vas a comprar una máquina si no sabes ni usarla? O sea, a ver, sí, la gente dice, no, Nuria, sé usarla, si sé usar una máquina para rapar milímetros, pero es que no es lo mismo. Es que, primero, ¿cuántos milímetros le vas a dejar? Ya solo eso. Ajá, Ya solo eso. O sea, si no sabes si es corto, si es largo, ¿qué vas a poner? Después, ¿qué vas a hacer cuando te encuentres con el nudo? Porque evidentemente, si has comprado una máquina, no es porque te apetezca, es porque no quieres ir a la peluquería y muy posiblemente tu perro esté lleno de nudos. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando encuentres un nudo? Porque y no solo eso, es que, como digo yo, mira, aún hablando de peluquería comercial,
porque como te dije yo el otro día, yo no es que digo que no se deben destacar las angulaciones, yo te lo comenté, claro que sí, hay que saber de angulaciones. Yo lo que digo es que yo no me mato haciendo angulaciones a un perro, porque normalmente son perros de estructura no bien formada. ¿Y qué hace perrito? Pues yo lo que hago es dejarlo bonito, arregladito. Mira, ayer arreglé un perro que yo misma decía, pero ¿cómo le arreglo la pata? Que lo juro, era tan volteada la pata que las uñas se le veían así como mirando para allá. Eso era horrible, yo no sé ni cómo camina, una pata delantera. Trataba de enderezarla, llegó un momento y dije, no hijo, te quedas así porque entre más trato de acomodarte, más pelo te llevo. ¿Entiendes? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que a nosotros los peluqueros comerciales, al menos en este país, no nos traen perros también formados como yo veo en España, porque yo he visto trabajos comerciales allá y son perros de buena estructura y demás, porque al menos no hacen esos cruces descabellados. Aquí a veces yo me río porque el dueño me dice, ¿qué hace la perrita? O ¿qué hace el perrito? ¿Con quién? Con un igualito a ella. Mañana te lo van a traer y cuando llegue el ella o llegue el él, yo digo, ¿y qué se le pareció? Porque tiene 4 patas y mueve una cola, porque los demás no se parecen en nada. ¿Entiendes? Pero lo vieron igualito. Entonces ahí vienen esos cruces tan raros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a arreglar un perro, así sea un perro de este tipo, con cierto mestizaje, aunque tú no te estés fijando mucho en que si destacar angulaciones, etcétera, o que si es de poco cuello, destacarle el cuello, lo que uno hace en perros de exposición o perros bien formaditos, tú tienes que saberlos arreglar. Porque si el perro es muy largo como un tren, no lo dejes tan bajo porque se va a ver más largo. A lo mejor no tiene profundidad de pecho. Y déjale alguito de pelo como para disimular. Tú puedes ir arreglando el perro. Pero hay mucha gente que no. Aquí cualquier perro que es blanco y peludo ya es un poodle. Le rapan la cara, le hacen las manitas. Yo tengo un caso de una perrita que yo te voy a pasar por interno después de fotos de cómo llegó a mí y lo que yo la convertí, siendo una perra mestiza. Gracias a Dios tuve un dueño que confió en mí y me dijo estas palabras, ay, mire, señora Tati, yo soy médico, yo de eso no sé, ¿qué usted cree? Y convertí la perra en una mestiza, pero una muñeca. Pero ¿qué pasa? Va a esas peluquerías y les tumban el pelo. Entonces, hasta para pasar una máquina, tú tienes que conocer qué raza es, si es un mestizo, que vas a destacar, y no estoy hablando de esos puntos claves, angulaciones, etcétera, sino lo que más le conviene al perrito. Claro. Por la forma en que viene. Entonces mucha gente cree que porque pone peluquería canina, ya sabe. Eso no es así. Y yo lo que los animo, los que estén escuchando aquí, que no sé quiénes estarán porque no logro ver los comentarios, no logro ver nada. Bueno, sí, de comentarios hay varios, ¿eh? Porque tienes... No, pero no sé, no, me quedé solo con uno allí que dice peluquería canina Eric, algo así. Mira, Fue el último que vi. Scanner, está el Quad Bailarinas 2008. Ese es el novio mío que me quiere y quiere que yo dure toda la vida. Hola, novia de Tati. Y a Peluquitos. Pelito, esa es una paisana que está muy querida también en otra ciudad. No. Bueno, yo no logro ver lo que hay, ¿no? Pero ya después trataré de enterarme quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron, ¿no? Hay un montón de personas, es que, bueno, me puedo pasar todo el rato hablando, porque además, bueno, la última es Susana Grumer. Y ahora acaba de escribir Patsa Orpeza. Ups, espera, un segundo. Patsa Oropesa. Sí. Pat Oropesa es otra alumna mía a la que yo quiero mucho. Y Luis Gómez. Ah, no, ese me adora y yo lo adoro, igual que a José Sequera. Ellos están en México, alumnos míos también. Bueno, yo incentivo a los que estén por allí, que no han sido mis alumnos y demás, porque mis alumnos saben cómo trabajo y cómo pienso. Y muchos de mis alumnos han estado viviendo aquí en mi propia casa. Y han visto que lo que digo no es mentira en cuanto a cantidad de perros, en cuanto a los planes, en cuanto a que no uso los aguantadores estos de cuello, en cuanto a que no pongo bozales. Todos ellos pueden dar fe de lo que estoy hablando. Que no hablo por hablar ni por darme la de Mujer Maravilla, no. Es mi modo de trabajo y a mí me ha ido bien. Pero ellos saben bien que yo a todos les digo que tienen que estudiar.
Y los que estén por ahí, que no han sido mis alumnos, que están pues viendo de qué se trata esto, que ni siquiera son peluqueros, pero que tienen el gusanito o están empezando, estudien, estudien, no monten un negocio por montarlo. Prepárense primero. Y repito, no tienen que ser perros de exposición ni mucho, pero estudien las cosas como tienen que ser, para que arranquen con un buen pie. Y de ahí en adelante, síganse preparando, porque esto es algo que nunca termina. Hoy en día yo te puedo decir que yo tengo alumnos míos, que me pueden enseñar muchas cosas a mí. Claro. Porque Bueno, han tenido la oportunidad de salir, han tenido la oportunidad de salir del país, de ir a muchos seminarios, a muchos talleres, a muchas cosas, a aprender nuevas técnicas que en mi época no se daban. Bueno, es que en mi época no existía el internet, no había esta facilidad, ¿sabes? No había nada de esto, ¿comprende? Yo hace 2, 3 noches hablé con un alumno que quiero muchísimo, que es José Tucupita Terán. sí, ha estado Claro. por aquí. Bueno, está en Caracas, creo, ¿no? No, Ay, está en Colombia, está en Bogotá en este momento. Colombia. Y bueno, ya regresó otra vez a Estados Unidos porque él es manager de un criadero muy de mucho prestigio de Poodles estándar en Estados Unidos. Y a José Terán le dije el otro día, mira, tienes que venir a que me des unos talleres a mí ahora. Ahora tú eres el que me vas a enseñar a mí. Y es así, eso no me quita nada. Lo que es que le dije, vamos a ver si vienes cuando esté en silla y si podré hacerlo. Pero ojalá pudieras venir para que me enseñes muchas cosas que has aprendido. Y esa es la idea, compartir entre todos conocimiento. Este que yo te digo, que haciendo bromas, que es mi novio, ellos tienen aquí, él y su esposa, la que quiero mucho, Lucy, ellos tienen aquí su peluquería. Y yo te puedo decir que son los únicos en esta ciudad donde si yo dicto un taller, los primeros que están ahí son ellos. Todos los seminarios que yo he hecho, ellos han estado allí. Hemos hecho una amistad muy bonita, de reunirnos, comer juntos, de reírnos, de llorar juntos. Su esposa en este momento está terminando como una especialización conmigo. No tiene nada que ver que tú tengas una peluquería y yo otra. Tú tienes tus clientes, yo tengo los míos. No hay ningún problema. Podemos ser amigos y nos compartimos conocimientos. Son los únicos, que hay muchas peluquerías, pero ninguna, ni siquiera los talleres, porque yo digo siempre que ellos pensarán que eso les va a quitar algo, ¿no? No les quita nada, al contrario, los engrandece. Y yo los animo, sigan estudiando. Mira, yo te digo una cosa. Yo conozco a mucha gente también de este mundillo y hay una persona que me tiene siempre alucinando, que es Ruth, porque está permanentemente haciendo cursos. O sea, es que es algo, o sea, ahora por la pandemia, pero durante no pandemia, es que estaba fin de semana sí, fin de semana no, haciendo cursos. Es una persona que no tiene tu edad, pero también tiene... Ella empezó con sus padres, o sea, desde bebé, que ha estado criando caniches y otras razas de perro, ha hecho peluquería y desde muy jovencita. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora pues igual lleva 30 años perfectamente aprendiendo, compitiendo, ganando y haciendo cosas. Pues ella aún sigue haciendo cursos. O sea, y siempre tiene una cosa de la cual quiere aprender y quiere hacer y tal. Entonces, es algo que yo creo que las personas que evolucionan es porque no paran. Y no paran no de hacer cosas ellas, sino de aprender de los demás también. En el fondo. Así es, tal cual como lo estás planteando. Es que el hecho de que tú vayas a aprender de otra no quiere decir que tú eres menos. No, al contrario, te hace más grande porque aceptas que otra persona puede darte algo que te va a servir a ti y te va a hacer grande como profesional y como persona. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que mucha gente aquí pues confunde y no debe ser. Yo siempre digo que conmigo hay para todos y tú puedes ser mi amiga y tener la peluquería a 3 cuadras de aquí. Irán contigo los que les guste tú, irán conmigo los que les guste yo. Y siempre va a venir el cliente que se va de aquí molesto para donde estás tú y va a hablar horrores de mí. Y va a venir el de allá y va a venir diciéndome cosas de Nuria. ¿Entiendes?
bueno, uno no le hace caso, ya uno sabe cómo es esto y sigue adelante. Uno lo que tiene que hacer un buen trabajo y ser honesto, más nada. No, y No, aparte, no, te digo una cosa, Tati, mira, yo creo que todos podemos tener un día malo, poder hacer un día algo eh, que no nos honra por cualquier razón, o puedes tener mil malentendidos con la gente, porque todos tenemos días buenos, malos, regulares, y así siempre es, hay alguien que te puede pillar en un mal momento, y eso no quiere decir que te defina. Quiere claro, decir que ese día pues no lo tenías bien y ya sí. está. Entonces, Por ahí hay uno que acabo de ver que está, así, que es Andrés, de peluquero canino Andrés. Ese es un sobrino que me regaló la vida. Y ah, hoy en día, él estaba aquí en Venezuela mucho tiempo y ese era mi compañero para cuanto seminario dictaba yo. Él venía, aprendía de mí, pero era mi mano derecha y bueno, es mi sobrino, pues. Para mí es como un sobrino y él me pide, en Venezuela se usa mucho a los abuelos, a los padres, a los tíos, pedir la bendición. Bendición, y uno dice, Dios te bendiga. Y él me pide la bendición y él está ahí en España y montó su propia peluquería ¿sí? y le va, sí, 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 y le va muy bien. Sí, peluquero canino Andrés M, dice. Pero ¿dónde Este, está de España? él está, creo que, él está en Galicia, creo que en Santiago de Compostela. Pues Ah, fíjate, no sé, ¿eh? Creo que está ahí, ¿eh? En Santiago de Compostela. Él es gallego como yo, ¿eh? pues sabes que estuve durante una época en Galicia, yo estuve en La Coruña, que no queda muy lejos tampoco. Mi abuelo era de, mi abuelo era de La Coruña, mi abuelo era de La Coruña. Pues El sí, padre de mi madre, y mi abuela de Santa Cruz de Tenerife. Y mi abuelo era vasco y mi abuela madrileña. Y la liga es una bomba atómica, ¿eh? pues bueno, chicas, y Tati, que Sí, tenemos que terminar porque yo también claro que tengo sí, que ir a dar de claro. comer mis peludos y aquí ya es un poco tarde, pero que nos vemos otro día y ya Al buscamos. fin terminamos una entrevista. Bueno, yo quiero decirte a ti ante todo que, bueno, te agradezco muchísimo porque no solo por la anterior que te tomaste pues el trabajo de hacerme una segunda entrevista, espero haber cumplido con tus expectativas y las de los que nos acompañaron. De verdad te agradezco muchísimo el cariño, Nuria. Un saludo grande a Daniel y que me escribió tan bonito que se me aguaron hasta los ojos, que si podía venir a Venezuela me hacía un video. Oh, que sería un honor, imagínate tú, yo al lado de Daniel Amat en Pelapel TV, me muero, Yo te digo una me cosa, muero. tú vigila lo que deseas, porque puede pasar. ¿Te imaginas que el Pelapel? Uy, me muero. Bueno, muy agradecida a los dos, agradecido a todos los que entraron, hicieron comentarios bonitos, que los quiero mucho y que los que están todavía en este trabajo, que no descansen, que estudien. Y los que estamos en Venezuela, que no se desanimen, vendrán tiempos mejores y lo que hay que hacer las cosas con cariño y mucho amor y mucha honestidad. Muy bien, pues con esas palabras, chicos, ya nos vemos. Y que para Recordaros el próximo me pinto el pelo, no te vale. preocupes. Ya. Y deciros que nos vemos el miércoles que viene con Sí, el sí, tema. sin falta, sin falta. Me encanta. Quiero ver ese programa de las pulgas y las garrapatas allá. Pues nada, Bueno, pues nos vemos. Gracias a todos y hasta pronto. Chao, Tati. chao, mi amor, Nuria, cuídate. Igualmente. Hasta luego a todos.